Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott y me acompaña el maestro Ricardo Medina. Estamos hablando realmente de un tema fuerte, que es lo que es la vestimenta sacerdotal. Todavía no nos metimos, maestro, adentro. Estamos en la introducción. Estamos introduciendo, bueno, pues es un tema que va a durar más de de la serie de 5 como siempre, porque hay mucho más material y yo creo que tenemos que aprender mucho de tus investigaciones, de todo lo que estás ahí realmente descubriendo. Gracias para a que Dios. podamos tener este entendimiento de lo que Dios quiere que sepamos acerca de la vida de un cristiano, de un cristiano que es a fuerza sacerdote. Que no nos veamos como soy congregante. No, sí eres congregante, pero también eres sacerdote. Eres un hacedor de puentes. Claro, hijo, primero pues tienes una iglesia en tu casa. Así es, esa es la primera. A veces la tienes en tu trabajo también, o la tienes con tus amigos, porque vas a siempre representar un reino. Yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, cuando yo llego en una reunión, ahorita menos, porque ya llevo 30 años en México, pero antes llegaba el belga. Y hablábamos de Bélgica. Ahorita llega el cristiano, vamos a hablar de tu reino. Exactamente. Y eso representamos, exacto. De lo que representamos, Así de lo que es. estamos vestidos. Sí. Ahora, cada vez que llegamos a algún lugar, la vestimenta que tenemos que llevar es esa. Sí, porque a eso fuimos llamados, ya lo vimos. Exacto. A compartir esas bendiciones que nosotros en una ocasión recibimos. Hoy las compartimos. Sí. Y ahora sí vamos a entrar ya a lo que son las vestiduras del sacerdote. Y vamos a ir a Levítico, pastor, Levítico 8, y vamos a leer los versículos 7 y 9. En estos versículos están mencionados las vestimentas de los sacerdotes. Dice, sí. Y puso él la túnica, es la número 1, y le ciñó con el cinto, es la segunda vestimenta. Le vistió después el manto, vendría siendo el tercero, y puso sobre él el efod, que sería el cuarto. Lo ciñó con el cinto del efod. Aparte del efod tenía un cinto, y ya llevamos 2 cintos. 2 cintos. Es raro, ¿no? Ponerse 2 cinturones, pero bueno, así el Señor lo quería. Dice, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral. Es otra parte de la vestimenta, esta del sumo sacerdote. Vamos a ver también que algunas vestimentas de los sacerdotes son las mismas del sumo sacerdote. El sacerdote tiene unas prendas más que no usaba el sacerdote normal. ¿Verdad? Vimos que tenemos el pectoral, dice, y puso dentro de sí mismo el Urim y el Tumim, que es otra parte de la vestimenta. Eso lo traía el sumo sacerdote metido detrás ¿cómo se llama? Del efod. Dice, después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en la frente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. En esta parte de Levítico 8 tenemos lo que son las vestimentas de los sacerdotes. Y luego en Éxodo 29:5 dice, otra vez nos vuelve a nombrar las vestiduras. Hay una diferencia porque aquí no están mencionados el Urim y el Tumim. Para el sumo sacerdote había 9 accesorios que él vestía. Dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Así es. Esta diadema santa vamos a hablar de ella, pero quisiera mencionártela, pastor. Era una laminilla de oro que llevaba en la frente puesta sobre la mitra el sumo sacerdote, y decía santidad a Jehová. Wow. Estaba hablando de que él estaba representando la santidad que él tenía para Dios. Y le estaba diciendo al pueblo, ustedes tienen que hacer lo mismo. Claro. Porque el Dios al que yo sirvo es santo. Y ustedes tienen que ser santos. Exacto. Por el Dios que nosotros servimos. Sí. Fíjate, la vestimenta para el sumo sacerdote eran 9 accesorios. Pero para los sacerdotes, para los hijos de Aarón, eran 3 las vestimentas. Y te las voy a nombrar en Levítico 8:13. Dice, después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y los vistió las túnicas,
les ciñó los cintos y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces son 3 vestimentas para los sacerdotes, 9 vestimentas para el sumo sacerdote. Éxodo 28:40 nos habla igual de las 3 vestimentas, pero había algo que era muy personal en los sacerdotes. Y estos, tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes, lo tenían que vestir. Y eran unos calzoncillos de lino. Traían calzoncillos. Porque no tenía que verse su desnudez en ningún momento. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los calzoncillos? Ya dijimos, para que no se viera su desnudez. Sí. Lo que pasa es que había en ese entonces sacerdotes de otros dioses que por costumbre adoraban a sus dioses desnudos. Wow. O sea, imagínate el show, ¿no? No, bueno. Desnuditos haciendo sus rituales ahí. Sí. Dios no quería que su pueblo se contaminara ni que fuera igual a ninguno. Ni que fuera confundido con ellos. Entonces les dijo, ustedes van a portar esas prendas debajo de toda la vestimenta para que no se confundan con aquellos sacerdotes. Y dice Éxodo 28:42, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Sí. En realidad los calzoncillos eran como unos boxers, de la cintura hacia abajo, pero estaban agarrados con unos tirantes. Claro. Por eso dice que serán desde los lomos hasta los muslos. Llegaban más o menos a media pierna. A media pierna llegaban los calzoncillos. Dice, como vemos, estas vestiduras no eran simplemente atuendos, iban a ser utilizados, primero, pastor, para ministrar a Dios en el tabernáculo. Sí. Pero fueron hechas para que les diera gloria y esplendor al sumo sacerdote y a los sacerdotes de Dios. Como te decía al principio, Dios ya les había dado una autoridad. Ahora esa autoridad se tenía que ver. Claro. Y se tenían que distinguir de los demás del pueblo. Dicen los estudiosos que las vestiduras de los sacerdotes eran impresionantemente blancas. O sea, destacaba lo blanco de las vestiduras. ¿Y te imaginas con el sol del desierto? Claro, sí. ¿Cómo se veían los sacerdotes en medio del campamento? Sí, porque en un desierto te ves más o menos gris. Exacto, sí. Pero con esas vestiduras resplandecían. Claro. Y dice que eran para honra y gloria, sí, ¿verdad? Sí. ¿A quién representaban? Al que merece toda la honra y toda la gloria. Ahora, cada parte de estas vestimentas tiene una enseñanza para nosotros. Tiene un significado que nos va a revelar otra vez a Jesucristo en cada una de ellas. Y por eso estamos haciendo este estudio, pastor, para ver y conocer qué representaba cada una de estas prendas de los sacerdotes. Ahora, fíjate, estas ropas dotaban de un especial carácter espiritual a quienes las vestían. Estas estaban representando las diversas funciones y atributos del sacerdocio. El propósito principal al elaborar estos vestidos santos era señalar la vida y la obra del sumo sacerdote por excelencia, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El sacerdote, para poder portar esas vestimentas, tenía que dar un ejemplo, un testimonio de a quién representaba. Sí. Hoy no es diferente. No. Hoy nosotros esas vestimentas espirituales, como decíamos, tenemos que dar testimonio de ellas. Claro. En cómo nos comportamos, o sea, cómo nos ve la gente. Porque así como esas vestiduras en el desierto resplandecían, hoy tiene que ser lo mismo con nosotros. Sí, pues si no, tu autoridad va a desaparecer rápidamente. No, y no va a haber ese respeto a las cuestiones de Dios, a quien representamos. Claro. Porque muchas veces con nuestro testimonio, nosotros le decimos, es más, como que bajamos ese nivel de Dios, esa importancia que Él tiene. Sí. Nosotros nos encargamos de hacer eso cuando no hay un buen testimonio en nuestra vida. Lo escuchamos, gente te dice, no voy a esta iglesia. Digo, cuando ves cómo se comportan. Y es triste porque se nos olvida el testimonio y su importancia. Exacto.
Le damos más importancia al orador, a todo esto, que al testimonio del orador. Y luego, fíjate, muchas veces nos hacemos al mundo, cuando es el mundo el que tendría que hacerse a nosotros. Claro. Porque empezamos a adoptar ciertas características que son costumbre en el mundo. Exacto. Ahora, ¿cuándo pasa eso? Cuando nosotros nos despegamos de la palabra, cuando nos descuidamos de ella. La vestimenta nos la tenemos que poner diario. Diario. Es un uniforme de batalla. Sí. Es una vestidura que diario en la mañana antes de salir nos la tenemos que poner. Así. Para andar todo el día cubiertos y dando esa imagen que Dios espera de nosotros. Así es. No quedando igual que el mundo. Nosotros no tenemos que confundirnos con el mundo. No. Tenemos que destacarnos. Exactamente, exactamente. Por nuestro testimonio. No es soberbia, sino es a quién representamos. Sí. ¿No dice Dios que nosotros somos embajadores? Claro. ¿Y cómo anda un embajador? Bueno, ¿Cómo viste? Viste de manera excelente. Excelente. Porque excelente. está representando a una nación. Sí, claro. Ahora, la nación a la que nosotros estamos representando no es cualquier nación. No. Es una nación sumamente importante. Claro, ese es el reino máximo. Así es. No, de ahí salió todo. Es el reino de Dios. Sí, no podemos menospreciar esta ciudadanía. Y debemos de tener cuidado de eso. O sea, tenemos que estar claros de a quién representamos. Sí. Para no incurrir en ese tipo de errores. Ahora, fíjate, estas prendas le estaban ayudando a proyectar un mensaje del sacerdote hacia el pueblo. Y ese mensaje era la santidad a Jehová. Claro. ¿Cómo tenían que ser ellos? Santos. Hoy debería de ser igual. Sí, claro. Tendríamos que estar proyectando esa santidad a los demás. ¿A quién representamos nosotros? A un Dios santo. Sí. ¿Tú quién eres? Yo soy santo. Claro. Porque sí. Él es santo. Además, a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, ¿qué imagen proyectas de Dios? ¿Qué peligro? Fíjate, lo que acabas de decir es importantísimo. Sí. O sea, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros damos un mal testimonio, claro. La gente está pensando que así es Dios. Claro, por supuesto. O sea, le estamos dando a entender eso. Dios es como yo. Sí. Y no. O sea, no juzgas a Dios por mi testimonio. Exactamente. Pero la gente en el mundo así lo cree. Sí, claro. Y dentro de la iglesia también. A veces, dentro de la iglesia. Ya no voy. Pero eras miembro, sí, pero no me gusta la gente como está, etcétera. Bueno, ¿qué vas a buscar? ¿Perfección? Pues muérete. Es más, si andas buscando la iglesia perfecta y estás ahí, ya la arruinaste. Sí, exacto. No hay perfección. No. Pero con todo ello tenemos que dar un muy buen testimonio. Sí, claro, por supuesto. Ahora, vamos a empezar con la primera prenda que se ponía el sumo sacerdote y los sacerdotes. Vamos a hablar de esas prendas que eran comunes, tanto para el sumo sacerdote como para los sacerdotes. Los primeros serían los calzoncillos. Ahora, en hebreo es la palabra mihna sayin. Mihna sayin significan calzoncillos. Y lo tenemos en Levítico 6:10. Dice, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Estos calzoncillos estaban hechos de lino. Sí. El lino, a diferencia del algodón o de la lana, es una tela fresca. Sí. Y ¿cómo se llama? Se puede entender que usaran lino por el lugar donde estaba, ¿no? Claro. Pero el lino también es de color blanco. Sí. Y eso estaba dando una señal al sacerdote. Le vuelve a hablar de la pureza. Claro. Desde el momento que se ponía la primer prenda en su cuerpo, estaba hablando de pureza. Sí. A Dios le gusta que nos acordemos de todas las instrucciones que Él nos da. Claro. Por ahí dicen que la base del aprendizaje es la repetición. Sí. Entonces, Dios hacía que se repitiera el programita diario para que quedara guardado en su mente. Sí. Cuando les daba el maná, para que se acordaran de él, lo daba diario. Cada día. Para el sábado era el único ocasión en la que podían recoger doble porción. Pero siempre Dios busca estar repitiendo para que no se nos olvide quién es Él, ¿no? Ahora, estos calzoncillos, como te decía, están hechos de lino y cubría desde la cintura hasta más o menos las rodillas. Estaban sostenidos por unos tirantes
Y dice que esta prenda simboliza dos cosas. Primero, la necesidad de pureza. Claro. De pureza y de decencia, ¿no? La cual se requería para servir para Dios. El segundo, estaba hablando de la gracia y la misericordia de Dios para los que le sirven. El lino representa esas dos cosas. Okay, pureza y la gracia de Dios para aquellos que le están sirviendo. Dice 1 Corintios 12:23, y aquellas partes del cuerpo que nos parecen menos dignas, a estas vestimos más dignamente. Ajá. Y las que en nosotros son menos decorosas, se tratan con más decoro. Dios buscaba que esas partes quedaran de manera digna y decorosas. Claro. Cubiertas, ¿no? Ahora, esto también nos habla de que la obra de Dios tiene que hacerse con ningún tipo de contaminación, ni sensual ni sexual. Exacto. ¿Cómo nos vestimos cuando estamos al frente? Claro. Es importante. Pues yo diría en todo tiempo. En todo tiempo, sí, definitivamente. Pero más todavía a la vista de todos. Yo creo que has visto algunos videos, ahora salen muchos videos de predicadores y predicadoras, que la verdad no es nada decoroso la manera de vestir. No califican realmente por su vestimenta. ¿Cuál es el mensaje que están mandando? Exacto. Pues estamos hablando ni de sensualidad ni sexualidad. Sí, exacto. No debe de haber ese tipo de sensualidad, sobre todo en las damas, ¿no? Debemos de cuidar eso. Dios aquí nos está hablando también de la manera como debemos de cuidar lo que vestimos. Es actual también, pastor. Sí. ¿Cómo estamos representando al reino? ¿Cómo tenemos que representar a Dios? Claro. ¿Cuál es la imagen que tenemos que dar? La segunda prenda que vamos a ver es la túnica bordada de lino. Esta era para el sumo sacerdote y para los sacerdotes. Había una diferencia en estas túnicas. La del sumo sacerdote tenía unas características particulares que vamos a ver casi al final. Okay. Pero esta túnica del lino de los sacerdotes normales era una túnica igual de una sola pieza. Ajá. Era fina. Sí, claro. Era muy fina y esta túnica, si era de lino, estaba hablando también otra vez de lo mismo. ¿De qué? ¿De qué? La pureza. De pureza. Por supuesto. ¿Qué debe de haber en un sacerdote? Pureza. Sí. ¿Qué debe de haber en nosotros? Pureza. Esta prenda en hebreo se llama ketonet. Ketonet. Y está en Éxodo 28:39, dice, y bordarás una túnica de lino. En el verso 40 dice, y para los hijos de Aarón harás túnicas para honra y hermosura. Y otra vez está hablando de la honra y de la hermosura. Sí. ¿A quién honramos? A Dios. A Dios. ¿A través de qué? De las vestimentas, de nuestra persona y de las vestimentas también. Lo que es interesante es que a Dios le interesa la hermosura. Así es. Honra no solamente debe ser funcional, sí. sino que te tienes que ver bien. Bien, exactamente. Y bueno, tal vez es algo que ya sea un poco perdido en la iglesia, llegamos como podemos y no, no tengo nada con los jeans con hoyos por todos lados, pero no creo que sea lo correcto si representas a un rey. Así es. No creo. Fíjate, en mi época de niño, yo me acuerdo de los papás que aun cuando, por ejemplo, en mi caso, mi papá toda la semana pues vestía de traje por su trabajo, porque eran oficinas gubernamentales y tenía que vestir así. Pero el domingo igual. Claro. Y un día le pregunté, ¿pero por qué de traje otra vez? Dice, porque es más importante este lugar que mi trabajo. Claro. Entonces, si en mi trabajo voy así, pues aquí no puedo ir diferente. Y a mí me quedó muy grabado eso. Dice, en la iglesia representa bien a Dios. Entonces procuro siempre, te digo, no de frac. Sí, claro. Pero algo conveniente. Digo, si el rey te invita o el presidente, no vas a ir con tus jeans rotos. No. O de tenis. O de tenis, no. O con... Exacto. Entonces, cuando te invita el rey de reyes... ¿Cómo tendrás que estar? ¿Cómo tendrás que presentarte con él? Y además, porque hablamos de que el congregante viene con un cierto nivel, pero el representante. A ver, lo que hacemos allá arriba, estamos tratando de que sea imitado abajo. Sí. De alguna manera. Sí, vamos a proyectar una imagen que la gente va a comprar. Exacto.
Y se va a identificar. En estos tiempos todo es imagen. Sí. Todo es imagen. Exacto. Eso es lo que vende. Nosotros no estamos vendiendo. No. Pero estamos tratando de influenciar en la vida del mundo. Ese es el papel de cualquier liderazgo. Así es. Influenciar. Y tenemos que influenciar hacia la excelencia. Sí, siempre. Y no hacia la decadencia. Eso es lo que hemos aprendido en el centro de entrenamiento. Sí. La excelencia. En la universidad. Sí. Excelencia. Porque el Dios que tenemos es excelente. Exacto. Nada más. Entonces, por eso. A su imagen y semejanza. Y semejanza. Muy bien, bueno, pues ya vamos a terminar este programa. Nos faltan muchos, no se preocupen, hay más acerca de todo eso. Entonces suscríbanse al canal, comparten esto y recuerdan siempre en victoria.